Buenas tardes a todos. Esta sería la parte B del video de columnas. En el primer video tratamos el diseño en general de columnas solicitadas a compresión con las particularidades que tiene el comportamiento y la interacción entre el hormigón y las armaduras que están sometidas a cargas constantes. Y hablamos de las columnas con estribos simples, planteamos las ecuaciones de diseño y un ejemplo de aplicación. Y en la parte B, como dijimos, vamos a hablar de las columnas con estribos helicoidales continuos que se denominan columnas hunchadas. Comenzamos. Ya lo mencionamos, las columnas son elementos que tienen una gran responsabilidad estructural. Las columnas que vamos a tratar con estribos continuos son circulares, como las que se ven acá en esta estructura en particular de edificio, las dos de la esquina, y tienen particularidades interesantes, ventajas y algunas desventajas frente a las de estribos simples. A la izquierda podemos ver una columna sunchada con un estribo continuo. El paso de la espiral es reducido, y a la derecha la columna que tratamos en el video primero, parte A, las más frecuentes con estribos equidistantes cerrados, que son las columnas denominadas con estribos simples. Vamos a ver rápidamente qué pasa con el ensayo de una columna sunchada y cuál sería la diferencia que presenta la misma frente a una con estribos simples. Si a una columna se la provee de estribos simples, cuando llega a la carga última, que definimos en el video anterior como P0, ¿qué ocurría? Cerca de la carga de falla se comenzaban a producir una fisuración muy fina, prácticamente imperceptible según el eje de la misma, cerca de un 90% de la carga de falla, y luego la falla era inmediata, frágil y explosiva. Al incorporarle un estribo continuo en forma de espiral que se suele denominar suncho, en función de la cuantía del estribo, que va a ser muy importante en el comportamiento de la misma, se puede llegar a incrementar la capacidad de carga con respecto a la columna con estribos simples. Si se quiere hacer eso, veremos que algunos reglamentos optan por la segunda opción, y adicionalmente desarrollar grandes deformaciones que las columnas con estribos simples no son capaces de adoptar. En el caso de columnas con estribos simples, cuando se llega a la carga última, el recubrimiento se desprende y se produce la falla por agotamiento del hormigón comprimido. En el caso de la columna provista de sunchos, cuando se llega al valor de carga de falla de la columna con estribos simples, se desprende el recubrimiento que está fuera del suncho, y el esfuerzo transversal que ejerce el suncho comienza a restringir la deformación transversal del hormigón bajo cargas axiales. O sea, si nosotros aplicamos a cualquier elemento una carga axial, se va a deformar en el sentido de la carga y por efecto Poisson en sentido normal a la carga. El suncho lo que hace es restringir esa deformación en sentido normal a la carga, y la resistencia se puede seguir incrementando aunque el recubrimiento se haya desprendido de la columna. Entonces acá vemos en ordenadas cargas, en abscisas deformaciones, vemos que una curva que tiene la caída rápida y abrupta es la falla en columnas con estribos o sunchos muy separados. La columna con estribos simples básicamente que vimos. Y después vemos tres curvas que tienen una extensión con una mucho más amplia capacidad de deformación, donde la carga última puede ser menor a la de la columna con estribos simples, igual o mayor. ¿Y de qué depende ello? De la cuantía del suncho que hayamos colocado. Ya vamos a ver cómo trabaja el suncho y cómo genera ese efecto. Entonces, en principio se observa en los ensayos que cargamos la columna sunchada para el nivel de cargas de rotura de la columna de estribos simples equivalente, salta, se desprende del recubrimiento del suncho, todo lo que esté por fuera de la espiral, y queda el interior del núcleo de hormigón dentro de la espiral, con capacidad de tomar cargas
y con una gran capacidad de deformación. El sunchado cumple una función resistente, pudiendo en función de su cuantía llegar a aumentar la capacidad de carga y, como dijimos, aumentar notablemente la deformabilidad de la pieza. De esa manera se produce la falla de la columna sunchada luego de haber alcanzado grandes deformaciones. Es decir, que si queremos, eventualmente, la carga P' de la columna sunchada va a ser igual a la de la columna simple, equivalente, más un delta P que le puede llegar a incrementar el suncho. En la foto de abajo de la columna del centro se observa que se ha desprendido el suncho y ha quedado el hormigón en buenas condiciones interno al mismo. Las columnas sunchadas tienen una contrapartida, tienen por lo menos dos dificultades, ¿no? Una, que son más costosas de ejecutar que las columnas simples y requieren un mayor control de ejecución y mejor calidad de mano de obra, y se suelen ser utilizadas cuando, por ejemplo, se requiere un aumento en la ductilidad, por ejemplo, por cargas de origen sísmico o cargas dinámicas. Ahora, conceptualmente no podemos en un edificio mezclar columnas sunchadas con columnas simples. Vamos a ver un ejemplo práctico fundamentando lo que estamos diciendo. Un hospital en Estados Unidos, diseñado en la época del 70 y con un premio de ingeniería al mejor proyecto, pocos años después fue solicitado por un fuerte sismo. Lo vimos en la foto anterior y acá vemos el detalle. La particularidad que tenía esta obra, este edificio, era que era tipo piso flexible, es decir, que tenía la rigidez no restringida en la planta baja, casi como libre, y sí fuertemente restringida en los niveles superiores. En esos casos, ante la acción del sismo, se concentra la demanda de energía en las columnas de planta baja, en la cabeza y el pie. El edificio quedó en la situación que vieron en la foto anterior, y este edificio tenía la particularidad de tener en las esquinas columnas con estribos simples, como ven en la foto de la derecha, que colapsaron, se desintegraron y perdieron toda capacidad de soportar cargas, y a su vez tenía todas las restantes columnas sunchadas, como la foto A, la de la izquierda. Que fíjense que a pesar de que sufrió una deformación permanente de más de 60 centímetros, se desprendió el hormigón por fuera del suncho, pero la columna tuvo una capacidad remanente de soportar las cargas y evitar el colapso de este edificio que era un hospital. O sea, una situación crítica que pudo haber originado una gran cantidad de víctimas. Se aprendieron dos cosas: el buen comportamiento de la columna sunchada, que permitió la sobrevida del edificio aunque luego fue demolido, y la falta de eficacia de combinar columnas simples con columnas sunchadas. Entonces, el esquema de deformación en columnas sunchadas sometidas a compresión simple es como, por ejemplo, tenemos un cuerpo al cual le aplicamos una carga P', sufre una deformación en el sentido longitudinal específica de epsilon B', y una deformación transversal por efecto Poisson, normal al eje de la carga E'R. Veamos el dibujo de abajo. Imaginemos que hormigonamos una columna dentro de una camisa de acero y la cargamos con la columna acostada con dos cargas axiales aplicadas. En la medida que las cargas se incrementan, la columna pierde, se deforma en el sentido vertical, epsilon B', y tiende a deformarse en el sentido transversal. Según la rigidez de ese tubo de acero, se impiden, ¿sí?, el tubo, al tratar de expandirse el hormigón, entra en tracción y reacciona con una fuerza igual de compresión normal al eje de la columna sobre el hormigón, generando una fuerza de compresión biaxial que incrementa la resistencia del hormigón interno al tubo, tanto en función de la rigidez que tenga el tubo. Si es un cilindro de acero de 2 milímetros de espesor, va a ser muy poco. Y si es un cilindro de 6,4 milímetros, va a ser un incremento interesante. Entonces, en función de la rigidez de ese tubo,
tanto mayores van a ser las F'C2, que son las tensiones de compresión normales al eje de carga. En las columnas lo que hacemos es no generar ese tubo continuo, sino tratar de reemplazarlo por un elemento que se asemeje al mismo, más fácil de ejecutar y más simple de hormigonar y más económico, que es una hélice continua con un paso S pequeño, que cuando el hormigón tiende a deformarse transversalmente por efecto de las cargas axiales en la columna, trate de incrementarse el diámetro, y las hélices reaccionan porque si están debidamente ancladas en el nivel superior e inferior, por eso los anclajes son fundamentales, respetarlos y hacerlos adecuadamente, y entran en tracción las hélices y por ende, al entrar en tracción se supone que para el instante último esas hélices están en fluencia, la tensión Fcp en las hélices es la tensión de fluencia del acero de las hélices, generan un esfuerzo de compresión sobre el hormigón interno. Dado que una vez que se produce la pérdida de recubrimiento, la columna ya queda fuera de servicio, no colapsa pero debe reparársela con un costo importante, y si quedara en la posición que vimos en el edificio anterior, hay que directamente demolerla. Algunos códigos piensan que definir el suncho muy robusto es un incremento en la cantidad de acero a utilizar que no tiene mucho sentido. Entonces, definiendo el suncho, en cuanto a cuantías volumétricas, podemos tener diferentes criterios. Un criterio puede ser: yo quiero que se incremente la resistencia cuando se llega a la carga de rotura de la columna con estribos simples, en igual medida a la pérdida que he tenido de hormigón del recubrimiento. El hormigón queda fuera del suncho en la columna, no tiene esa capacidad adicional, y por ende cuando llega a la carga de rotura de la columna simple, se desprende y se pierde. Entonces yo quiero que el suncho me incremente la resistencia de mi columna, al menos en la misma cantidad que la que perdió por la pérdida de recubrimiento. ¿Sí? Y entonces uno puede decir, ¿pero para qué lo hace? Bueno, en ese caso la idea de hacer la sunchada es incrementar la capacidad de deformación, la ductilidad. Este es el criterio que plantea el código ASI 318-2005 y por ende nuestro reglamento. Experimentalmente se ha determinado que el aumento de la resistencia a la compresión del núcleo de la columna, que se suministra mediante el efecto de confinamiento por el acero en espiral, se puede representar mediante la ecuación F'*, la resistencia de compresión, es 0,85 F'C, sería la resistencia de rotura de una probeta a compresión simple con cargas rápidas, más 4 veces F'Z, que sería la tensión de confinamiento que genera el suncho o la camisa de acero que vimos. ¿Por qué el 0,85? Porque es para cargas que se generen de larga duración. Entonces, se ve que hay un incremento factible lineal en función de que la tensión de confinamiento se incremente. ¿Sí? La expresión es 4 veces la tensión de confinamiento. Es una expresión aproximada, no es exactamente 4 el coeficiente. El esfuerzo de confinamiento se calcula suponiendo que la espiral de acero llegue a la tensión de fluencia cuando el hormigón tiende a expandirse, la espiral entra en tracción, y si el área de la sección de la espiral es ASP y llega a la tensión de fluencia FI, cada espiral genera una fuercita ASP por FI, que debe ser contrarrestada con una F'Z de sentido opuesto y de igual magnitud. Tomando un pequeño segmento de columna de altura S, que es el paso de la hélice, con un solo anillo de espiral, planteamos el diagrama de cuerpo libre considerando las siguientes nomenclaturas. ASP es el área de la sección del suncho, F'Z es la presión ejercida por el suncho en el hormigón, S es la separación del núcleo y DC es el diámetro interior de hormigón de la hélice.
vamos a desarrollar un planteo para permitir establecer cuál es la cuantía que tengo que colocar del suncho y por ende qué sección de hélice y qué separación mínima para cuando menos recuperar la resistencia que perdí cuando llegué a agotar la capacidad del hormigón comprimido no sunchado, que es la por fuera del suncho, y se desprende ese sector de recubrimiento de la columna, para que la columna mantenga al menos la capacidad resistente que tenía en ese instante previo. Entonces, expresamos la tensión de confinamiento en función de la sección del suncho. Podemos plantear, por equilibrio, que F'Z, la tensión de confinamiento, por DC, el diámetro interno, por S la separación, sería la cara, si cortamos la columna por la mitad, que está sometida a la tensión de confinamiento, tiene que ser igual a la tracción en las hélices, 2ASP por FI. De ahí podemos despejar la tensión de confinamiento F'Z en función de ASP, la sección del suncho. De la expresión de cuantía volumétrica del suncho, que la expresamos en función de ASP, podemos a su vez despejar ASP. La cuantía volumétrica, a diferencia de la cuantía geométrica, es ASP, la sección del suncho, por el perímetro de la barra comprendida, DC por pi, sobre, dividido el volumen de hormigón comprendido, pi por DC al cuadrado sobre 4 por S. Reemplazando y haciendo cuentas, queda que la cuantía volumétrica es igual a 4 veces la sección del suncho, dividido el diámetro interno de hormigón al suncho por la separación entre sunchos. Entonces puedo despejar, ahora vamos a ver para qué me sirve esto, la sección requerida del suncho, ASP, en función de la cuantía volumétrica del suncho, ρS, el diámetro interno del hormigón de la hélice y la separación entre dos pasos de la hélice. ASP es ρS por DC por S sobre 4. Reemplazando en la tensión de confinamiento F'Z que obtuve hoy, por esta expresión, nos queda que la tensión de confinamiento se puede expresar como la cuantía ρS volumétrica del suncho por la tensión de fluencia sobre 2. Recordando la expresión de incremento de tensiones por efecto de tensiones de confinamiento de F'*, que era igual a 0,85 de F'C más delta de F'S, nosotros sabemos que el delta de F'S en función de los ensayos es aproximadamente 4 veces F'Z. Y ahora ya tenemos la expresión de F'Z en función de la cuantía del suncho. Reemplazamos en esa ecuación. Entonces F' es 0,85 de F'C más 4 veces la cuantía del suncho por la tensión de fluencia del acero del suncho sobre 2, donde el término 2 veces ρS por Fi es el incremento delta de F'C por el suncho. Entonces, el incremento que genera un suncho con una cuantía ρS dado es 2 veces ρS por Fi por AC. Para que la resistencia aportada por la espiral sea igual a la pérdida del recubrimiento, se debe cumplir que la sección total de la columna menos la sección interna de hormigón, o sea, el anillo que perdí por fuera, por la tensión que podía tomar previa a la falla 0,85 de F'C, sea igual a delta C, al incremento que le da el suncho, 2 veces Fi ρS por AC. De acá, de esta igualdad, despejo la cuantía del suncho, ρS es igual a 0,425 por F'C por Fi por el término entre corchetes. El área de hormigón total menos el área interno menos 1. Por seguridad, el código ASI 318-2005 y el CIRSOC cambian el coeficiente 0,42 por 0,45, con lo que se logra la cuantía mínima del refuerzo en espiral, con la expresión que ustedes visualizan, y finalmente la expresión de rotura de columnas a compresión simple sunchadas del código ASI 318 es PU igual a Phi por Pn máximo, el factor de reducción
en este caso es algo mayor al de columnas simples por la condición de mayor ductilidad, 0,70. En el caso de columnas simples era 0,65. El coeficiente 0,85 es el factor de reducción por excentricidad accidental. Se presupone que los errores propios de la ejecución de este tipo de columnas son menores, por eso en lugar de 0,80 es 0,85, y el término entre corchetes es totalmente igual al de columnas con estribos simples, porque hemos definido una cantidad de suncho adrede para equilibrar la pérdida del recubrimiento, no para incrementar la resistencia. Con respecto a las disposiciones constructivas, el diámetro mínimo de las columnas, que son circulares, es 30, el recubrimiento mínimo del suncho 4 centímetros, el diámetro mínimo a colocar de las armaduras longitudinales 12 milímetros y el número mínimo de barras 6. Las cuantías longitudinales geométricas mínimas son las mismas que la de columna simple, 0,01, y las cuantías longitudinales geométricas máximas son exactamente iguales que las de columnas simples, 0,08. Con respecto al diámetro mínimo del suncho, porque el suncho, si no tiene una rigidez mínima, no va a cumplir la función que necesita. Por eso no se pueden utilizar sunchos de diámetro mínimo a 10 milímetros y no se pueden separar el paso del suncho más de 8 centímetros. La separación mínima del suncho tiene que ver con que pueda ser correctamente hormigonado, es 2,5 centímetros o 1,33 del tamaño máximo del agregado grueso. Como dijimos, el anclaje dentro del nivel inferior y superior de la columna, o sea, nudos, es fundamental del suncho para que realmente pueda llegar a trabajar a la tensión de fluencia cuando es traccionado en la situación última y cumpla con su función. Si bien los sunchos pueden empalmarse mediante empalmes mecánicos o soldadura, la forma más frecuente es mediante empalmes por justaposición. Al respecto, nuestro reglamento, en función de lo que establece el código ASI, establece que las longitudes de empalme por justaposición deben ser como mínimo 30 centímetros, con valores mayores o iguales a los que se vuelcan en la tabla. Por ejemplo, para una barra o alambre conformado, 48 diámetros. Para una barra lisa, 72 diámetros. Entonces acá gráficamente tenemos separación máxima del suncho menor que 8 centímetros, separación mínima mayor que 25 milímetros o 1,33 veces el tamaño máximo del agregado grueso. La sección total de la columna circular es AG, la sección interna del suncho, que es la que sufre el efecto benéfico de incrementar su resistencia, es AC. DC es el diámetro interno y BW es el diámetro externo. Bueno, para finalizar vamos a ver un ejemplo de aplicación que podría ser desarrollado según el código ASI 318-2005, según nuestro reglamento 201-2005. Tomamos una columna con una resistencia del hormigón, la mínima que permite el reglamento, F'C 20 MPa, el acero ADN 420, Fi 420 MPa, el recubrimiento es 4 centímetros, la carga de peso propio, PD 350 kN, y la sobrecarga PL 450. Adoptamos de las posibles combinaciones de carga solamente una de ellas, la que consideramos más desfavorable porque es un ejercicio, si no tendríamos que haber desarrollado muchas más. P última igual a 1,2 de PD más 1,6 de PL. Entonces el producto de la mayoración nos da 1140 kN. Despejamos PN. PN es igual a PU sobre 0,85 de Φ, el factor de reducción es 0,7. La P nominal requerida es 1916,97 kN. A partir de ahora, adoptando una sección de hormigón circular de 35 tentativamente centímetros de diámetro, AG es 962 centímetros cuadrados. En función de eso podemos despejar de la expresión de columnas que vimos la armadura longitudinal requerida, AST, como PN menos 0,85 de F'C por AG sobre Fi menos 0,85 de F'C. Si repasan la ecuación de resistencia de columnas que vimos recién sunchadas, observarán que acá lo único que hicimos es despejar a ST, la armadura longitudinal, de esa ecuación.
Todos los demás son datos. Nos queda que AST es 698 centímetros cuadrados. Esto conduce a una cuantía de 0,0073 que se encuentra debajo de los límites reglamentarios. Entonces, finalmente tenemos que incrementarla. Colocamos 8 barras de 16 milímetros, que es 1608, que arroja una cuantía de 0,016 que respeta la cuantía mínima. Vamos a verificar la cuantía del suncho. Calculamos AC, que es la zona interna del suncho, pi por dc cuadrado sobre 4, nos da 572,55 centímetros cuadrados. Recordando que la cuantía requerida mínima del suncho, podemos adoptar una cuantía mayor, no hay inconveniente en eso. Seguramente vamos a incrementar la resistencia final de la columna por encima de la que estamos obteniendo de cálculo. Podríamos ver otros códigos o normativas para ver cómo poder evaluar ese incremento, pero no es el caso. Nosotros solamente queremos colocar la cuantía mínima requerida que establece el código ASI 318 en función de los conceptos que hemos vertido. Entonces ρS es mayor o igual que 0,45 de la sección total de hormigón AG menos AS dividido a S menos 1 por F'C sobre Fi. Nos da, reemplazando todos los datos, 0,0146, y recordando a su vez que la expresión del suncho ρS es 4 veces la sección de la hélice dividido el paso S por el diámetro interno de C, igualando, podemos adoptar un diámetro del suncho y despejar una separación y verificar si cumple con la reglamentaria. Nosotros sabemos que el diámetro mínimo reglamentario es 10 milímetros, entonces reemplazando por la sección correspondiente una barra de 10, despejamos la separación que daría la expresión anterior, nos da 8 centímetros. Verifica, la separación máxima admisible del suncho es 8, entonces manteniendo la mínima sección de hélice necesaria, 10 milímetros, y la máxima separación admisible, verifica el diseño. Tenemos entonces que la columna de 35 centímetros de diámetro tiene 8 barras de 16 y un suncho de 10 milímetros con una separación de 8 centímetros. Pueden ver finalmente cómo queda el diseño entonces, según el código ASI 318. Se supone que la columna tiene una esbeltez reducida, por eso no estamos evaluando el problema de pandeo. Bueno, gracias por su atención. Con esto complementamos el tema de compresión simple. Continuaremos con un próximo video donde probablemente veamos el tema de diseño de ménsulas cortas, como hemos mencionado. Quienes estén interesados en estos videos, les agradeceríamos que se suscriban al canal y con eso nos ayudarían. Muchas gracias.